Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hello, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra conversación. Continuamos con nuestra conversación de la Kundalini y la Tierra. We will continue talking about the Kundalini energy, the female energy, la energía femenina, que justamente eso es lo que nosotros vamos a integrar, que todos nosotros vamos a activar este 21 de diciembre del 2023. So we will continue talking about this feminine energy that we will be activating, we will be integrating December 21st, 2023. Bueno, como hablábamos la vez pasada, hablamos que la energía de la Tierra, la Kundalini, es igual que la de nosotros, es como una tipo serpiente, ¿ok? Que empieza a subir desde nuestro chakra raíz y empieza a subir, haciendo esta moción, que es lo que hace al moverse por todos nuestros chakras para llegar hacia la coronilla y desde aquí se expande y después se hace algo que se llama toroide, ¿ok? So we talk about our Kundalini energy, and the Kundalini energy of the earth is like the one that we have ourselves. It's just like a snake. It starts moving from our root chakra and it starts moving towards to our crown chakra, and it moves in like a snake movement like this. Okay, so just going up, 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 up until we get to the top, and it just comes once again down, and it makes this called toroid. Si ustedes ven en la Tierra, a veces hay imágenes de la Tierra que se ve como si fuera una manzana. Ese es el campo magnético y ese es igual como el que tenemos nosotros. If you see the magnetic field of the earth, it almost looks like an apple. This is kind of what we have too. So now, la energía de la Kundalini se mueve cada 13,000 años, ¿ok? Y estamos en ese cambio. The Kundalini energy of the earth, it moves every 13,000 years, 12,920 years, 13,000 years. And every time it changes everything on the earth. Y cada vez que se mueve, se mueve en la Tierra. La energía en los últimos 13,000 años se movió desde lo que antes era la Atlántida, después se nos movió hacia donde estaba el Tíbet. Por ahí estuvo 13,000 años, hasta que fue por ahí de los 40 más o menos, 50 si mal no recuerdo, cuando empezamos la era de Acuario, que esta energía empezó a moverse una vez más y se empieza a mover justamente como si fuera una serpiente. Empezó a moverse por todo el planeta, pero al hacer esas transiciones, hay unas transiciones y paradas que tuvo que hacer la energía de la Tierra. Así como nuestros chakras, cuando nosotros tenemos un bloqueo, donde hay un bloqueo en la Tierra, se atora. Entonces hay que trabajar esa parte de nuestros chakras para que nuestra energía fluya. Cuando estamos trabajando en diferentes aspectos, como en el corazón o en el plexo solar y cosas así, en el proceso de nosotros, de nuestro despertar, de nuestro reconocimiento de nuestro ser, empezamos a mover esa energía, ¿no? Y lo empezamos a hacer también desde adentro con nuestras propias células, y lo mismo está haciendo la Tierra. So every time we talk about this Kundalini moving around the planet, it is just like ours, like as I said, and as it moves, if there is any blocks of any of the chakras of the earth, right, it will stop, just like it would happen to us too when we are having a block in our throat chakra or our heart chakra that we have to work with, and then we do what we need to do in order to move that block so the energy flows. This energy was for the past 13,000 years, in Tibet, and now it has moved. And this movement, like a snake, it did touch different parts of the world. Y en este movimiento de moverse desde el Tíbet, ¿okay? Empezó a moverse diferentes partes del mundo, tocó diferentes partes del mundo, hasta llegar donde se encuentra ahora. Y por cada lugar que toca,
hay un despertar. Es una energía, es esta energía de la Kundalini, que es un despertar, y nos empezamos a nosotros a conectar de una forma diferente. Empezamos a ver nuestra espiritualidad de una forma muy, muy diferente. Empezamos a tener otro tipo de conciencia. So when this energy moves around the world and it touches each part of the world, people start becoming awakened, right? So that's what the awakening is all about. There start coming, we start seeing spirituality in different ways. We start seeing how we connect with ourselves, with the world, with the universe in different ways. So, cuando estos movimientos pasan, cuando nosotros estamos en ese proceso de trabajar en nuestro ser, en esta introspección, cuando reconocemos que hay cosas que tienen que cambiar, empezamos a hacer esos movimientos en nuestro día a día, nuestro cuerpo se empieza a ajustar. Lo mismo pasa con la Tierra. En aquel entonces, antes de que se mudara esta energía de la Atlántida hacia el Tíbet, mucha gente de los atlantes se dieron cuenta hacia dónde se dirigía y cómo estaba la situación en esos momentos, porque la extinción de la Atlántida aproximadamente hace 12,000 años, que fue el gran diluvio, la gran torrente que fue cómo se caputeó la Atlántida. Muchos se esparcieron, empezaron a moverse a diferentes partes. Muchos de ellos llegaron también a México, a lo que es Teotihuacan y Sudamérica también. En una franja vamos a poner así como por ahí de la mitad, ¿ok? Se expandieron por muchos lugares. ¿Para qué? Para continuar y sostener todo el conocimiento, que no se perdieran esos conocimientos. Y eventualmente este conocimiento que era para todos, ¿ok? Cómo era trabajar con la energía, cómo era trabajar con los cristales, porque a eso se dedicaban los atlantes. Los atlantes utilizaban tecnología con los cristales, no necesariamente como pensamos que son aviones y cohetes o spaceships, no. De hecho, eran muy rudimentarios al principio, pero tenían el conocimiento de cómo trabajar con frecuencia. Okay? So, in this period of time, 26,000 years ago, really, when the Kundalini moved from the Atlantean place all the way to Tibet, they knew what was happening. The civilization, the Atlantean civilization knew what was happening. So they knew there was coming the end. The people who were aware, the people who were connected with everything and all, they knew that it was about to end. So some of them, they start spreading away. So with the intention to keep and save this knowledge so it will not be lost. And the knowledge of how to connect with themselves and how to connect with who we really are, all of this ancient wisdom. And some of them went all the way to Mexico, okay, Teotihuacan, and all the way down south as well, with Mayas, all the Chetumal, Belize, Guatemala, all those places down there, o todo hasta Guatemala, Belice, y más abajo también. Entonces, este conocimiento lo daban únicamente a las personas que se veían que estaban listas para hacer este proceso, para que estaban en un nivel de conciencia, que las intenciones, eran íntegras y no mal utilizar esta energía, puesto que el haberla mal utilizado fue lo que hizo que la civilización atlante se deshiciera. So this knowledge was kept safe and only given to those ones who would really prove that were ready and really they will work with integrity to keep this knowledge and this wisdom. And this information would not be misused, as that was the reason why they were extinguished at the end of the day. So all these people, the Atlantean people, they didn't work with anything like technology as we think about, perhaps like spaceships or anything like that. They were actually all about crystals, all about mental, telepathic frequencies, and that's how they knew. They knew the sacred geometry. Ellos sabían geometría sagrada, y eso es lo que ellos utilizaban para mantener su conexión con el cielo y con la tierra. That's how they continue, and they kept all the knowledge and wisdom together. The Atlantean civilization also got all the way to Egypt. Los atlantes también llegaron a Egipto. Now,
Sabemos que Egipto y México y las pirámides de México se alinean, de hecho, en un punto especial en el año, pero esas tres pirámides que se encuentran en México y en Egipto se alinean justamente con la constelación de Orión. We know that the pyramids of Egypt and Mexico, in Teotihuacan, they are aligned with the Orion's belt constellation. And that's the mathematical information that how they work. So they were always connected with heaven and the earth. Y eso es como se comunicaban y se conectaban con el cielo y con la tierra. Siempre estuvieron en esa conexión. Ahora, esta energía del Tíbet, que empezó a moverse en los principios de los 40, 50, this energy that started moving at the beginning of the 40s and 50s and moved in different parts of the world, first went down to India, primero se fue a la India, y después, and after that, it was Tibet, India, and it went all the way to America, down south, right now it's in Chile, in the Andes. Ahora toda esta energía se encuentra en los Andes. Machu Picchu, todos esos lugares va a ser la nueva conciencia. And in this shift, we are changing the energies that have been worked on Earth. Before it used to be the male energy, and now the female energy is the one is coming to be in place, okay? And we are, as we see now, we see more and more, perhaps, more female energy to take in more actions and be part of many things and be more active, this female energy. Ahora vemos más esta energía femenina en este cambio que estamos haciendo de energías, así como se movió la energía del Tíbet ahora está en los Andes. Dejamos la energía masculina para entrar en la energía femenina, que es la que estamos ahora empezando a ver más. Y lo vemos ahora ya que mucha energía femenina es la que va a estar más presente por los siguientes 13,000 años. This female energy is the one that's going to be for the next 13,000 years. But here's the important thing, that we cannot go into the same out of balance that we were for the past 13,000 years. Y aquí eso es lo importante, que nosotros no podemos entrar en ese desbalance que llevamos por los últimos 13,000 años, donde únicamente una energía era la que tomaba todo. Aunque vamos a ver más incremento de esa energía femenina en esta era, vamos a hacerlo desde la conciencia, desde el corazón, desde el agradecimiento, teniendo en cuenta también nuestra energía masculina, porque nosotros somos esas dos dualidades, entrar en esa coherencia, en ese amor, y esas dos energías son las que nosotros vamos a integrar y vamos a activar en nuestro Merkaba, en nuestro ser, este 21 de diciembre en Teotihuacan. So these two energies, we cannot be out of balance. So we saw what happened when we had only one energy ruling. So we have to make sure that we bring these two energies on an equal way. All right, so we will see more of this female energy taking more actions, and we will see more present in different things. But until this gets into balance, this pendulum that is going from one end right now, we came from this end, and now we are going to this end, and we see this polarity, we see this much of opposites at this moment. The intention is to bring this into a balance where we can all work from the heart and work and integrate these two energies that we have, all of us, not exception, okay? That's how our duality is, and we are in coherence. We can work with this in a better way. Entonces, esta dualidad que estamos viendo ahora, después de venir de muchos tiempos, de 13,000 años, de una energía que ha estado de un solo lado, a la hora que empezamos a hacer este cambio, estos cambios que vemos son muy fuertes, por eso vemos muchísima polaridad en estos momentos. Vemos los opuestos ahorita, es acá, es izquierda, derecha, bueno, malo, todo esto, todos los extremos. Pero todo esto va a llevar un momento en que este péndulo va a llevar un ritmo y va a depender de nosotros cómo llevemos ese ritmo. And it will depend on us as the cells of the planet, how we get this rhythm. Becoming coherent and becoming aware and connected with our hearts. Y la forma de hacer eso va a ser siempre conectando con el corazón. Desde este punto, desde este centro, siempre vamos a actuar con integridad. Cuando no sepamos a dónde ir, a quién creer o qué hacer, siempre va a ser desde el corazón. So from this point, we will always know what to do. So this female energy and this Kundalini, it is also the Merkaba. Okay, that's our Merkaba, that's the Metatron's cube. Some people will work it out like that. And this complex and complete sacred geometry will help us to
be in balance. Y esta geometría sagrada que es el Merkaba de la Tierra, y nosotros tenemos ese mismo Merkaba, al activarlo, vamos nosotros a estar en esa coherencia. Es una geometría sagrada compleja y completa. ¿Ok? Ahora, como nosotros vemos la espiritualidad ahora, es muy diferente como se veía incluso hace 26,000 años o hace 13,000 años. The way that we see spirituality is way different than we saw it 26,000 years ago or 13,000 years ago. So again, 13,000 years ago would be like Atlantis. That was our time, and I'll explain this in a moment. But 26,000 years ago, it was when everything was just working very, very good and everything in balance. But the spirituality was seen in a different way because that was a different era. It was entering the era of Leo, which was a little bit different. Then it went to Pisces, and now we are in this era, which we are studying the Aquarius area. Las eras que nosotros vamos viendo y experimentando aquí es como vamos a ver nuestra espiritualidad y cómo se mueve la Kundalini de la Tierra. Hace 26,000 años se veía de una forma, hace 13,000 años de una forma, y ahora estamos entrando en esta nueva era que la vamos a ver de una forma muy diferente. De hecho, todo esto empezó a cambiar ya muy rápido desde el 2012, desde que nuestro calendario maya decía que se acababa el mundo, pero se acaba el mundo de la forma en que nosotros lo conocíamos y ahora empieza un nuevo mundo que nosotros estamos viendo y experimentando ahora. Cambios muy rápidos, cambios que son novedosos, cambios que son de alguna forma, no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Estamos llevando este despertar, decía yo hace unos días, es como volver a inventar la rueda, ¿no? Algo completamente diferente. So we are in this new beginning now, and as the Mayan calendar, everything starts changing really fast. After December 21st, 2012, that was when in the Mayan calendar we had the last day, which we were told that was the end of the world. But as we know it, yes, it was. Now we see things in a different way. Everything after that point, everything starts happening quite fast, and everything changes and changes and changes and changes. Again, something so important to be aware of this is we should not be afraid of anything, because that's why we are here, and that's why there's more and more people that you will hear talking about this. As the more we are aware and we are heart-centered and grounded, you will know what to do, okay? Y lo importante es no tener miedo de nada de esto, ya que esto es un proceso también natural de la Tierra, pero siempre y cuando tú estés centrado en tu corazón y anclado en la Tierra, siempre vas a saber qué hacer. All of this knowledge, all of this wisdom exists within you, resides within you. Todo este conocimiento y toda esta sabiduría está dentro de ti, ¿ok? No hay nada de lo que yo esté diciendo aquí que tú no sepas. Simplemente hay que conectar con esa información, y la mejor forma de hacerlo es conectar con el corazón. La información que tú necesitas, la información que tú vas a requerir, se te va a dar en el tiempo correcto. The information that you need or you want, it will be given to you at the right time. As long as you connect with your guides and your angels, you will always have this information. So, talking about the Atlanteans again, when they move, there is to Mexico. Let's talk about Mexico because we are pointing to Mexico. There is some influence, and now you can hear about it. You can they are talk about, but you really can't find many things. Again, they didn't use any hieroglyphics or anything that would write onto the walls because they would be based on crystals, and this knowledge is actually into the crystals or into the water. That's the Atlanteans work with water for everything. That's why all the Atlanteans, they were in the Atlantic Ocean. They were always close to the water lines because that's how they communicate. Okay, that's how they will do their I love the word. Their shipping. They will do their connections. They will do their sales. They will do whatever they need to do, and everything was with the water. And the water is a conduct of energy. Los de la Atlántida, ellos estaban siempre cerca del agua. Entonces, el agua para ellos era algo importante, porque desde el agua era como ellos se comunicaban, es como ellos navegaban, que realmente es lo que significa gobierno, navegar, y es la forma en que ellos se comunicaban con otros lugares para hacer sus conexiones. En las pirámides siempre vamos a encontrar que, o en cualquier centro energético, siempre va a haber agua alrededor, ya sea arriba o abajo.
Y las pirámides de Teotihuacan no son ninguna excepción. Hay muchísimos ríos que ya están secos ahora, muchos no, de hecho hay muchos que están todavía ahí pasando. Hay un lago muy cerca, hay un lago que todavía, me acaban de confirmar porque tengo mucho que no vivo en México, está no totalmente seco, pero está fuera de balance. Debajo de las pirámides existen canales de agua que hacen que toda esta información fluya y corra. Todo centro energético va a estar cerca de agua, ya sea arriba o abajo, lo veamos o no lo veamos, esté ahí o estuvo ahí, pero esa agua es necesaria porque es como se comunica también el cielo con la tierra. Recuerden que el agua es un conducto de energía y cuando conectamos en un portal, la energía baja, conecta con el agua y se expande y se esparce por toda la tierra. El agua es esa sangre de la tierra. So, water is always in all these ancient places, energetic spots, okay, like Mexico and Teotihuacan. There is channels under the pyramids where there was water. And water is important because water is a conduct of energy. And of course, for survival, that's another one. But when you are at an energetic point, what they say to me is that they come and these portals open and this energy from the center of the universe will come down, which is this pure energy, and it will go into the water, and the water will share this information, all this connection to everything, to the earth and the seeds, and all this information is always there, constant. So when we activate these places, we are allowing this energy to flow, and that's exactly what we're going to be doing in Teotihuacan. We will assist in this energy movement. The energy in Teotihuacan has been stuck there for a while. It just needs to be moved. It just needs to, we are assisting, just helping to move this energy with a little bit more flow. That's what we're doing. How? When we are in coherence, because we will be in that specific frequency that we need to be, we will be in coherence, we will have our Merkaba activated, and we will be able to be the ones that can be holding this energy and assist the earth to transfer this energy down to Gaia. Open this portal where the energy will be released. So once again, this point will be connecting heaven to earth. That in many places around the world, it is happening. We are not the only people doing this, by the way. Y bueno, es importante saber que toda esta energía que vamos a mover, vamos a hacer una asistencia en mover toda esta energía que ha sido estancada en ese centro de Teotihuacan, estando fuera de balance. Lo que nosotros vamos a hacer desde la coherencia, lo que nosotros vamos a hacer en esa frecuencia cuando llevemos todo nuestro Merkaba activado, vamos a poder ser esos pilares para poder sostener esa energía crística que se va a abrir en ese portal y poder ser esos transmisores de energía para que podamos abrir el portal y esa energía fluya una vez más sin tanto, sin ningún obstáculo, permitiendo que la energía de la Kundalini, de la energía femenina que ya pasó ahí, ya ha estado ahí, simplemente se integre mejor. And so we will allow this energy of the feminine energy to be integrated better because that Kundalini already went through there. So it is already there. It just needs to be integrated better in the place and in the people, right? Okay. So, aquí tenemos información. One of the things it is important to know with this awareness about Teotihuacan and what we're doing and why the Atlantean civilization is important for us to know, because we will see that there is not many of that is told, as Atlanteans are considered as a myth in some cases. They're just talking about right now. There's more and more people who remembers the lives in there, and there's more information coming out for sure. But it is important for us to know, because as I was saying, in our galactic clock, okay, let's say that, our mirror, because everything is based in mirrors, remember that. We have a mirror every single day, what we see around. And exactly 12,000 years ago is the era of the Atlantean time. So we are being influenced by that energy. And so this is a time for us to assist and whatever is it that we can do to, if you want to call it a karma dharma kind of thing, and I don't think that's actually the right way to put it, but we can do a lot of things that we didn't do that time. Many souls, many of you, perhaps right now sitting in here, are those souls from Atlanteans, are those souls from Mexico, Mayans. You could be
these volunteers are coming and assisting into this awakening of the earth, because it's not only Mexico, it is about the whole earth. And we are doing this in parts in whatever we are being called to go and to do so. That's why this is a call of souls. Bueno, ¿por qué es importante hablar un poquito acerca de la Atlántida? Porque la Atlántida tiene mucha influencia en nosotros. The Atlanteans, actually, we have a lot of influence, even our governments and the things that we do. It is actually, we still have some of that in this day, more than Lemuria or anything else, actually, that there were before the Atlanteans. Y tenemos esa formas de, incluso que tenemos en las formas de vivir, incluso hasta de nuestros gobiernos y de alguna forma nuestro día a día, todavía basada en lo que era la Atlántida. No tanto como Lemuria, porque eso fue antes de la Atlántida. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque tenemos esa influencia. Además de que en nuestro reloj galáctico, recuerden que todo es un espejo, y las próximas veces voy a platicar un poquito más para que lo puedan tener como una foto, pero en una hora galáctica, ¿ok? Digamos que tenemos nuestra hora galáctica tal como si fuera un reloj. Ok, ay Dios, bueno, esto no está nada perfecto, pero bueno, para que se den una idea. Ok, esta es nuestra hora galáctica, y este también puede considerarse como cuando hablamos de las constelaciones, ¿no? Cuando esto se empieza a, tenemos aquí el 12, tenemos el 6, tenemos el 3 y tenemos el 9, ¿no? Y luego tenemos a la 1, luego tenemos 2, y así nos vamos todo alrededor. Entonces nosotros vamos a estar alineados más o menos por aquí, por dar una idea, ¿ok? ¿Ok? De lo que es la Atlántida y lo que estamos ahora en la era de Acuario. Acuario estamos por acá arriba, no se alcanza a ver, pero bueno, sería por acá arriba, y acá abajo estaría la Atlántida. Tenemos esa influencia, tenemos cosas, si lo queremos llamar como, no es la palabra correcta, pero por dar una idea, el karma y el dharma, donde nosotros vamos a tener la oportunidad de enmendar. Muchos de ustedes, los que están aquí, las almas que están viendo, por eso es un llamado de almas, es justamente hemos venido, ya sea somos atlantes, o somos mayas, o somos almas que hemos venido a asistir en esta ascensión del planeta, de la humanidad. Muchos vienen a enfocarse en la humanidad, muchos vienen a enfocarse en la Tierra, muchos vienen a enfocarse en los dos. Muchos a ninguno, pero igual todos estamos, hay muchísimas almas que estamos aquí justamente en este proceso de ascensión. Por eso es un llamado de almas. Por eso preguntamos, ¿escuchas este llamado? Porque muchas veces no es que recordemos todo tal cual, pero nos van dando poco a poco la información. El llamado es si tú escuchas o sientes que tú deberías de estar ahí, o a lo mejor algo te ha llevado a ver este video, es porque ha llamado tu atención de alguna forma. So why I wanted to talk about this importance of, as I was saying, right, in our timeline right here, is probably Aquarius right here, and then we have Atlantean times right here, which is 12,000 years ago. It is because we have this reflection, right? And as I was saying, we are all here in a call, because many of you perhaps are here as volunteers to help assist the earth, some humanity, some both, some none of them. But most of us, we are here in this process of assistance of the earth ascendance, and that's why we are all here. And if there is a reason why you're watching this, is because perhaps that is the call. So that doesn't make any sense. So today I wanted to talk a little bit more about this energy, Kundalini energy, because this energy moves within us. And as you feel your own Kundalini moving, when you have this awakening, when you just feel this energy that is very similar, as was saying last week, is when you have an orgasm, for example, this just rises up through your spine, it goes all the way to the top, right? It is kind of the same thing. It is just spirituality, all of your centers, energetic centers that opens, and then it just becomes clear many things. Les decía que esta energía de la Kundalini es importante hablarla y conectar con ella, porque nosotros sentimos esa energía todo el tiempo. Una, cuando estamos hablando de nuestra espiritualidad, cuando tenemos ese despertar espiritual, pero también cuando, por ejemplo, hablamos de la energía sexual, que es cuando tenemos un orgasmo, esa energía es de la Kundalini, es otro tipo de energía, es la misma energía, pero se utiliza para crear, ¿no? La energía sexual se utiliza para crear. Entonces, imagínense que es que la sensación de cuando van teniendo ese orgasmo y sube por todo lo que es tu espina hasta llegar hasta arriba. Esa es la misma forma en que la Tierra también se está moviendo en estos momentos.
Teotihuacan tiene influencias mayas, tenemos a los aztecas, que bueno, obviamente es lo que vamos a hacer, también vamos a hablar más al respecto. Los mayas vienen desde el sur, hay muchísima influencia en lo que es la parte sur de México, pero también llega hasta lo que es el norte de México. So the Teotihuacan has Mayan influence, of course, as we know that. Most of it comes from south, right, from Machu Picchu. So some of this energy is coming already, and it has come already here for quite some time. There's many people already doing ceremonies. There's many people connecting the grid of the earth, that's what it's called. Hay mucha gente que está conectando la red planetaria. Y en esos pedacitos que hace falta esa conexión. Y es lo que vamos a hacer nosotros también, ser nuestra pequeña parte y llevar nuestra conciencia para poder hacer esa conexión para que se active ese punto energético. Las pirámides son un Wi-Fi que al encenderse mandan esa señal y que conectan con otras pirámides, pero no nada más en México, sino alrededor del mundo. Pero también esa energía conecta con unos guardianes muy importantes, que son los volcanes. El Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que son los que están en la Ciudad de México. Y aunque esos no son los volcanes más grandes, el volcán más grande se encuentra en el Pico de Orizaba, en Veracruz, que es el vigía, es el que observa, es el que se comunica. Cuando la energía fluye, no tenemos cosas muy grandes, sino simplemente la energía fluye. Y es lo que queremos hacer, que la energía fluya. So this energy that we are activating too on the pyramids, remember the pyramids are these Wi-Fi machines that will connect with all of the machines around the world, but also connects with other parts, which is the volcanoes. In this case, Mexico City volcanoes, we know Popo and Iztaccíhuatl. There's a beautiful story I'll tell you about it one time. But they're not the biggest volcanoes. The biggest volcano in Mexico, it is el Pico de Orizaba in Veracruz. And what we want is that the energy flows, right? Because there is a natural flow. So I think this is so important for us to talk about the Kundalini of the earth, to remember that this energy will last for the next 13,000 years. And as long as we are connected with our heart, we will be able to hear the true and the pure guidance from the earth, and as well from our angels and guides that will assist us and to know where to go, what to do, because that's going to be our navigation system and the one that we can trust. You can trust yourself, and that's what they always keep saying. If you don't know where to go, you don't know where to go, what to ask or where to ask, just ask yourself, okay? Connect with the center and you will have the information. Bueno, con cuestiones de la energía Kundalini, es importante hablar eso una vez más y explicar esto un poquito más y más hablar de los atlantes, porque vamos a hablar más de ellos. Pero los guías y la Madre Tierra nos dice, si no sabes qué hacer, siempre conecta con tu corazón. Tu corazón siempre te va a guiar. El corazón te conecta también con la Tierra. Y cuando conectas tu corazón con el corazón de la Madre, con el corazón del Dios, del Dios Padre, digamos, del universo, con la Madre y el tuyo, vas a estar en una sintonía perfecta. Va a ser tu sistema de navegación y vas a saber siempre qué hacer. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda, ya saben, aquí les dejamos toda la información para que se puedan inscribir. We leave all the information here, so if you want to join, it is important to join in time, as there is lots of things that we have to plan. And thank you, and thank you for listening to the call. Gracias por escuchar el llamado y nos vemos prontito. Hasta luego.